Me dices cuánto, ¿ya? Muy buenos días, soy Meira Viviana Aguas Parra y con mi compañero Santiago Pizarro Piedradita, estudiantes ambos de licenciatura en Filosofía de la Universidad del Valle. Hoy vamos a entrevistar a esta hermosa mujer, Derly González Caguasando. Derly es una caleña bellísima y una mujer que representa el concepto de empoderamiento que en este momento de nuestra historia significa un logro en la mujer que ha superado los límites sociales, culturales, familiares y de pensamiento. Derly está recién graduada de profesional en Filosofía de la Universidad del Valle, por cierto, felicidades Derly. Estudia al mismo tiempo arquitectura en la misma universidad y tiene una empresa llamada Vintage Lab en la que vende ropa usada y nueva. Bienvenida Derly, es un placer tenerte hoy con nosotros y que compartas tu maravillosa vida. Gracias. Bueno, yo primero que todo quería expresar mi admiración hacia tu monografía, me pareció muy original y muy auténtica. Lo primero que quiero preguntarte es qué medios utilizaste para la elaboración de mapas, porque veo que tú hiciste un elaborado ejercicio en cuanto a comunidades que quizás están un poco aisladas por los propios entes de gobierno que incluso la desconocen, esta problemática. Entonces quería que tú nos respondieras eso. Bueno, en primer lugar, mi tesis se llama Cali Migrante Multicultural, el ejemplo de la producción del espacio en Lefebvre. Esta tesis la hice con el profesor Javier Zúñiga como tutor y la tesis se basa prácticamente en que Cali es un ejemplo de la producción social del espacio que tiene Lefebvre. Ahí comencé a hacer un recorrido historiográfico y un mapeo, como tú lo mencionas, acerca de todas las problemáticas sobre migración, producción espacial que ha tenido Cali durante todo el siglo XX hasta el siglo XXI. Tuve que hacer como ese acotamiento. Cuando tú me hablas con respecto de qué medios utilicé como para la elaboración de los mapas que podemos ver dentro de la monografía son estos mapas. Estos mapas prácticamente se utilizaron mapeos de Google Earth, o si no recurrimos a archivos historiográficos dentro de la ciudad, porque estos mapas no estaban establecidos dentro del plan de ordenamiento territorial ni bajo ninguna jurisdicción del municipio de Santiago de Cali. Entonces había muy poca información sobre los asentamientos irregulares, sobre las migraciones que habían dentro de la ciudad de Santiago de Cali. Entonces se hizo toda esa recopilación como para una forma de no marginación de la ciudad de Santiago de Cali y de todas esas comunidades que la componen. Derly, una pregunta, ¿por qué consideras tú que ese mapeo no se hizo con anterioridad? Porque a la comunidad o a los entes de gobierno, a la comunidad jerarquizada no le interesan las personas de escasos recursos, o no le interesa invertir en zonas donde no, pues Cali básicamente es una ciudad feudal desde sus inicios y prácticamente a los entes de gobierno no les interesa generarle plusvalía a estas comunidades. Te hago una pregunta, Derly. Tengo entendido que muchos de esos sitios ya tienen como las condiciones de servicios públicos, o sea, les cobran, en Cali les cobra luz y energía. Sí. Entonces, porque sí tienen la ESA para cobrarles los servicios públicos, pero no para involucrarlos dentro de lo que es Cali como tal. O sea, es como les cobramos, pero ustedes no son de Cali. Dentro de mi monografía hago un análisis histórico de cómo esas comunidades comenzaron a poblar el oriente de Cali, sobre todo el sector del Hormiguero, que es un área rural del sur del municipio de Santiago de Cali. Dentro de todo ese análisis historiográfico podemos ver cómo los entes de poder comenzaron a traer esclavos que se asentaban en viviendas de terrasguero, los traían acá, los obligaban a trabajar, pero si listo, ustedes vienen acá, trabajan, los obligamos a trabajar, los esclavizamos, les quitamos prácticamente toda su idiosincrasia, toda su ancla simbólica. Ustedes me sirven, pero yo a ustedes los tengo como esclavos.
y eso es lo que ha pasado en el oriente de Cali desde comienzos de su poblamiento a partir de 1950. Listo, está bien, ustedes me sirven para trabajar en los ingenios azucareros, ustedes me sirven para trabajar de trabajadores domésticos, pero ustedes viven allá donde yo no los pueda ver, donde yo no me pueda involucrar, pero yo no les doy ni vivienda, ni educación, ni salud, y como lo que tú dices, listo, ellos llegaron producto por conflicto armado colombiano, producto por el tsunami de Tumaco, se comenzaron a sentar en esa zona, en esa periferia del oriente de Cali, ellos prácticamente construyeron su propia forma de vivir, rudimentariamente comenzaron a construir sus casas, pero como son gente pobre, al Estado no le importa. Entonces creo que esa es una de las grandes, bueno, ¿cómo llamarlo? Pues una de las grandes cosas que tengo que resalté dentro de la tesis de monografía de pregrado de filosofía y en arquitectura, va a sentar un precedente porque la tesis es cómo unir ese tejido, ese patchwork que se tejió dentro de Cali con la organización de esas comunidades. O sea que básicamente eso quiere decir que tenemos una Cali más grande, pero que por motivos políticos o de corrupción no les interesa añadir dichos territorios. O sea, la Cali que normalmente ustedes ven en los mapas, esa Cali no existe. En este mapa podemos observar, bueno, está el polígono formado y el polígono emergente. El polígono emergente es toda esta zona verde que mapeamos ahí. Esa zona verde la mapeamos con mis compañeros del semillero de migración y producción espacial a partir de fotos de Google Earth y drones y ortofotos. O sea, ese mapa es totalmente diferente. Es totalmente diferente al mapa oficial de Cali. Sí, es muy diferente. Sí, queda impactado. Derly, ¿tú crees que con este trabajo que hiciste en la tesis de filosofía y que vas a hacer en tu tesis de arquitectura, puedes llegar de pronto a presionar al gobierno para que cambien el mapa de Cali? Claro, resulta que en esta monografía justamente yo hice la práctica con la profesora Ángela María Franco, que es una urbanista de acá de la Universidad del Valle. Ella tenía un diagnóstico que se llamaba diagnóstico urbanístico del centro poblado El Hormiguero, diagnóstico urbanístico rural de Navarro. Resulta que pues, yo le mostré como los avances que tenía de la tesis y le mostré como todas las migraciones que habían y todos los asentamientos que tenía la ciudad de Cali. Entonces yo hice la práctica con ella y le suministré toda la información de la monografía, y esta monografía está citada por esos dos documentos de la alcaldía para que se le legalizaran, pues para hacer como un diagnóstico de estas zonas periféricas. Entonces uno de los avances que se hizo con la alcaldía fue que tuvieran el mapeo oficial de Cali, de esa zona, la zona del trabajo de ellos. Otra, que ellos ni siquiera tenían en cuenta qué asentamientos humanos de desarrollo incompleto, que se llaman AIS, estaban en esta zona. Se les entregó todos estos mapeos, y aparte de eso se les entregó la línea de tiempo de Navarro, que ellos no sabían ni siquiera cuándo se había formado Navarro. Yo, para hacer estas líneas de tiempo, hice un análisis historiográfico, es decir, no es ir a libros, porque esto no está en libros, me tocó ir al archivo del País, al archivo del Diario Occidente, fui a muchos archivos a buscar recortes de periódico donde hablaran de qué personas habían migrado a esta zona. Entonces ahí se hizo una recopilación, aparte de que hubo testimonios y entrevistas de las personas que viven en la zona, de dónde venían, cómo provenían, a dónde se movían. Bueno, toda esta información se le dio a la alcaldía de Santiago de Cali para que tuviese, no sé cómo decirlo, chulitos para que hicieran algo con esta zona, porque a la alcaldía le importa mejorar, pero siempre y cuando tenga razones para hacerlo. Por ejemplo, en
Te podría decir que esas razones son la presión que mira, acá está, colóquelo. Por ejemplo, el centro poblado del Hormiguero, ellos tienen algo muy característico, y es que ellos fueron migrantes desde la colonia. Ellos son personas afro-ribereñas. El determinar que una persona es afro-ribereña es a partir de la ley de 1993, y a ellos, a los habitantes del Hormiguero, solamente se les falló hasta el 2021 que eran afro-ribereños. Es decir, que ellos tienen idiosincrasia y tienen autonomía frente a todas las entidades y frente a todo lo que ha pasado, todo lo que hace el Estado. Pero resulta que a ellos, en 1964, los grandes ingenios azucareros quemaron sus parcelas y los obligaron a vender. Pero resulta que en el 64 no decían que eran afro-ribereños, entonces se les violaron todos sus derechos. Y si ustedes pueden googlear, en Wikipedia dice que el Hormiguero apenas se vino a formar en 1980. Es decir, que la alcaldía ni ningún municipio sabía cuándo en realidad se formó el Hormiguero. Y existen vestigios que las primeras comunidades del Hormiguero se formaron en 1600 a.C. Posteriormente hubo esa migración masiva desde África por medio de esclavos. Y imagínate todo lo que ha pasado, y ellos en el 2021, cuando hubo el paro, ellos levantaron dos ¿cómo se llama? Comunidades de participación ciudadana, que se llama Palenque Hormiguero, y el otro se llama, ya te digo, Asamblea Permanente del Hormiguero y Palenque Hormiguero. Ellos hicieron presión al Estado para que se les devolvieran sus tierras y para que el Estado no los abandonara. Es un corregimiento prácticamente en abandono estatal. O sea que para poder que su voz fuera escuchada, tienen que unirse como comunidad, sacar un líder que represente toda la comunidad y que ese líder vaya y diga, nosotros existimos, o sea, nosotros estamos acá desde hace mucho tiempo, este territorio nos pertenece y no somos simplemente los que invadimos por invadir, sino que realmente esta es nuestra tierra. La señora Guapacha es una de las líderes de la zona, y ella, a raíz de todo el paro y todo el estallido social, ellos cerraron la vía panamericana también, y ellos alzaron su voz y dijeron, ustedes nos tienen a nosotros olvidados, a nosotros nos hace falta, les hacen falta mejorar la salud, el acueducto, escuelas, el colegio. Ellos no tienen, por ejemplo, zonas verdes, equipamientos para zonas verdes, y gracias al paro ellos lograron como un puesto dentro de la alcaldía, y por eso se les colocó atención y se hizo el diagnóstico en el 2022 para saber qué necesidades tenían, qué había por mejorar y por qué estaban ahí, porque ni siquiera la alcaldía sabía desde cuándo ellos existían. Derly, te hago una pregunta. Cuando tú haces el mapeo, yo tengo entendido que hay muchas partes de una comunidad, de un barrio, de un sitio, que no se puede ingresar por cuestiones pues, de territorio, por cuestiones de delincuencia. Cuando tú haces ese mapeo, ¿tú logras abarcar todo el sitio como tal para que el mapeo sea como lo más concreto posible? ¿O hubo partes donde tú realmente no pudiste ingresar y te tocaba ya como en un imaginario decir, posiblemente por aquí hayan estas calles o esta estructura? Pues cuando yo hice los mapeos, yo los hice en pandemia y paro. La comunidad al principio es muy reacia, pues porque una persona blanca privilegiada va a entrar a mapear su zona y cogerlos como conejillos de indias. No, pero saben realmente si el trabajo que tú vas a ir a hacer es el trabajo que le vas a garantizar. Exacto, pero resulta que como yo trabajo con la ropa usada, muchas de las personas a las que yo les compro ropa viven en esa zona. Entonces hubo un acercamiento en primera mano, y pues primero pues ellos me llevaron como a recorrer la zona, mira esto es así, las casas son así. Inclusive yo hice unos sketches
de Se cómo podría las decir casas entonces que tu parte personal, que es tu trabajo, que es tu negocio, interior ayudó a que tú pudieras acercarte más a A esa la comunidad, que si hubieses llegado de primerazo a decir, mira, yo soy Derly y quiero mapearlos. sí, O sea que sí te ayudó mucho tu profesión, tu trabajo, con lo que te ganas la vida para poder hacer algo. sí, es más, yo no iba a hacer la monografía de esto, simplemente fue, creo que fue algo fortuito. Yo llegué al pulguero de la casona y me pareció muy interesante porque ellos llegaban y tiraban mantas y comenzaban a vender ropa, todo se arregla, todo se vende, todo. Bueno, yo llegaba cada domingo allá a comprar ropa y una de las personas que me vende ropa, Manuel, no sé, una vez le pregunté, ven, ¿y tú dónde vives? No, que yo vivo en Colonia. Y yo como que Colonia, y yo trabajé en Colonia porque yo hice la práctica de filosofía en Colonia. Entonces una vez le dije de metida que me llevara a ver qué era Colonia. Entonces me puso a recorrer el sitio y comencé a hacer como estos sketches de cómo eran las casas. De si, por ejemplo, si las personas venían del Cauca, acá se puede ver si las personas venían del Cauca, entonces tenían un porche. Y aquí normalmente las personas hacen producción espacial, entonces los fines de semana ellos se sientan a jugar parques. Si las personas venían de Buenaventura, entonces sus casas eran hechas de madera y tenían escaleras que se llaman manos de gato, escaleras de gato, que son con las que te subes las manos. Tenían macro manzanas, entonces eran mucho macro manzanas, es decir, que son casas seguidas entre sí, pero no son las típicas manzanas que a los 100 metros se cortan, no, son manzanas larguísimas. Entonces, a partir de eso fue que yo me comencé a preguntar, bueno, ¿y estas personas por qué vienen acá? ¿De dónde vienen? Y según cómo ellos construían sus viviendas, así me di cuenta de dónde provenían. Y respecto a tu pregunta de si habían algunos lugares que yo no podía entrar, sí, claro, obviamente había algunos que son fronteras invisibles, pero gracias a las ortofotos o a los drones, que pues cuando hice la práctica los drones de la alcaldía sirvieron mucho porque esas fotos son carísimas, y los de Google Maps me sirvieron bastante como para hacer casita por casita con mis compañeros. Sabes que me parece súper interesante esa descripción que tú tienes ahí de las casas, porque me parece interesante y al mismo tiempo me produce cierta nostalgia visualizando lo que para ellos significa, porque que puedan construir sus casas es como me sacaron de mi territorio y tuve que venir a vivir aquí, y tratan de hacer como el molde de lo que era su casa, o sea, tratan de hacer su casita siguiendo su cultura, siguiendo la representación, exacto, su arraigo en un terreno nuevo, ¿no? Y eso a mí me da como tristeza de tienen que traer todas sus vivencias acá, pero aún así siguen siendo, no es su tierra, o sea, no, ellos no lo sienten como este es mi territorio. Es como, yo vivo aquí, pero quisiera mucho, porque con muchos que he hablado, que viven en esas partes, me dicen, yo quisiera volver a mi lugar, pero pues tengo que estar acá porque aquí me criaron y ya aquí pues eché raíces. Entonces es chévere ver cómo construyen trayéndose su cultura, sus tradiciones y todo, y aún así construyen sus casas de esa forma. Aunque hay una diferencia muy grande dentro de las personas que son de los asentamientos urbanos de la periferia, pues de la periferia del oriente y de la periferia de las montañas. Por ejemplo, los que son Brisas de las Palmas, que están arriba de Meléndez, ellos ya consideran y se apropiaron del territorio. Inclusive ellos son el primer barrio que se formalizó legalmente a partir de un asentamiento humano de desarrollo completo. Pero las personas del distrito creo que sufren un poco más. Y las personas del distrito no tienen tanto ese arraigo con el territorio, en contraposición por ejemplo, a las personas migrantes de los Andes. Yo creo que por acá tengo un mapa de las migraciones. De las migraciones de los Andes o de las migraciones de Brisas de las Palmas. Pero lo que dices es cierto, eso se llama traer el ancla simbólica dentro de estas migraciones desde la ciudad de Cali. Ahí pues sí se hizo el mapeo también como de las migraciones hacia esos puntos de trabajo y pues hacia donde se movilizaban. Y ese mapa es desde el 62 más o menos. Pero eso, tienes razón. Listo.
Como segunda pregunta, Derly, muy interesante tu ilustración. También queríamos saber cómo se debe comprender estéticamente las comunidades estudiadas. Pues cuando se habla de la comprensión estética, se habla también de lo que tú dices. Bueno, nosotros venimos de otro territorio, nosotros traemos nuestra ancla simbólica, entonces sería la forma de construcción. Entonces, en inglés hay un término que se llama craftsman, que es como hecho a mano, que nosotros venimos, lo apropiamos, pero resulta que para el gobierno, cuando se hacen los censos, ese tipo de construcciones son marginadas. Ese tipo de construcciones tienen que pasar por una tabla, que la tengo por aquí, Como las características que tiene que tener para que sea constituido sí, como una casa. se llaman variables indicadores de NBI. Entonces, son unas características que se tienen que cumplir o hacer checklist para saber si tu casa realmente es, no sé cómo decirlo, Habitable. sí, habitable o apropiada o no. Pero resulta que muchas de esas personas les gusta tener su casa en madera porque pues así los criaron, vienen de Buenaventura y es su idiosincrasia tener su casa en madera, tener su esterilla, es más, la esterilla que ellos manejan y el tipo de tejidos que ellos manejan Es dentro de su súper. casa es algo, es muy manual, de estilo Craftsman. Entonces esa estética irrumpe con la estética establecida o la narcoestética que se ha establecido por los centros de poder y por las comunidades de mayor presión. Bueno, por ejemplo, yo hacía una comparativa dentro de la monografía de trabajo de grado y era, eso se llama arquitectura feísta. ¿Por qué es válida una casa enchapada en mármol que está en el ingenio con unas columnas dóricas? Que ni siquiera son de nosotros, esos traen del exterior. ¿Y por qué no es válido la persona que está haciendo casas paleolíticas en el oriente de Cali con esterilla tejida, con su teja de zinc? ¿Por qué eso no es válido? ¿Por qué no dignifican el material? ¿Por qué hay que cumplir estas? O sea, listo, está bien que los servicios deban ser adecuados, que tenga que tener una calle pavimentada, que por ejemplo el acueducto y la energía sean legalizados, pero porque su materialidad es menos que por ejemplo el Capitolio que está en la Quinta, que es una cosa horrorosa. Sí, es horrible. Pues yo siento que es una forma también de, aparte de que les niegan su territorio, aparte, es como si quisieran quitarles todo, ¿no? Les quieren quitar la cultura, les quieren quitar su forma de vida, entonces ustedes están acá, entonces niveles al sitio donde estamos. Y también me parece que es una forma de violencia contra ellos. Es una forma de marginación. Porque es violencia porque es negarles lo que ellos son, negarles su cultura, su forma de ver la vida. Es decir, como ustedes no cumplen los parámetros de ciudad que tenemos nosotros, que ni siquiera es propio, eso trae de Europa, todas esas casas que nosotros tenemos, les quitan todo, o sea, los marginan, como tú dices, de todas las formas posibles, desde negarles sus propias construcciones, que son lo que ellos, es su cultura, y eso es violencia, para mí es violencia. Sí, igual teniendo en cuenta de que los primeros planos de ordenamiento urbano que hicieron en Cali fueron en 1940, si no estoy mal, siento que, o sea, todavía existe, incluso hasta 2024, toda esa exclusión de lo que acabas de mencionar, de que nos interesa como tener tus servicios en el sentido de que de producción hacia la ciudad, pero no nos interesa que te mezcles con nosotros o estés con nosotros. Esa exclusión sobre, por ejemplo, que te quiero lejos, es todavía muy evidente y triste, ¿no? Para esta época actual. No, y aparte de que, como dice Santiago, o sea, nos sirves para ciertas cosas, ¿no? Lo que tú dijiste al inicio, para los labores domésticos, para la caña, para todos esos trabajos pesados, pero no son parte de la ciudad, es como el reflejo. Pero lo más tenaz es que esa idea se la venden al resto de la población y el resto de la población, no sé si lo hacen inconsciente o conscientemente, también hacen esa separación, ¿no? Nosotros somos de acá y ustedes son allá. Y yo digo, ¿cuándo vamos a ya quitarnos esa brecha que nos han impuesto los gobiernos, porque son impuestos,
y decir, estas personas son también parte de nosotros. Entonces, ¿por qué también nosotros no hacemos como una presión? Por ejemplo, tu tesis me parece buenísima porque tú estás mostrando, o sea, estás diciendo, mira, estas personas existen estas casas, existen estas formas de vida, existe este territorio. Y por eso te preguntaba que si con esta tesis tú podrías, como en cierta medida, decirle al gobierno, mire, necesitamos que ya este mapa cambie porque este mapa ya no es este. Entonces, también es una invitación a los ciudadanos de que ya dejemos de estar viendo esa brecha, que ya veamos que esas personas son Cali, ya son Cali, y necesitan todas las condiciones que nosotros tenemos acá, las condiciones buenas, entre comillas. Ya es hora de que se globalice eso, y por eso tu trabajo me parece tan bueno, y ojalá llegase en serio a tocar a ese gobierno que se hace la vista gorda. Yo también con lo que acaba de decir Derly, yo creo que también quizás el gobierno distrital o la alcaldía quiere ocultar un poco esas comunidades, pero también quieren ocultárselo a nosotros, la población, ¿no? O sea, yo siento que deberíamos tener también esa conciencia todos como caleños y tener esa empatía para poder reconocer esos territorios que la alcaldía quiere olvidar o quiere que sepan que no existen. Y, sí. Por ejemplo, te hago una pregunta, Eli. ¿Tú has visto que en Siloé hacen unos recorridos para que el resto de las personas vayan? Mira, hacemos un recorrido guiado con los mismos habitantes de Siloé, te muestran, te llevan hasta la estrella, te muestran, te cuentan toda su historia, te muestran las cosas que ellos han logrado, como en su medida han embellecido, quitándole un poquito el estigma, ¿no? Porque uno piensa Siloé, no, yo por allá no soy. ¿Sería posible que en este sitio que tú investigaste pudiera haber ese tipo de dinámicas que dijeran, vamos a hacer un recorrido, vengan el resto de caleños y entren? De hecho, en Siloé, en la estación del Mío, te venden también la tarjeta turística para ir en el Mío Cable, y como que en el Mío Cable tengo entendido que también las estaciones ahí son como parte, digámoslo así, del Museo de Historia Cultural de Cali incluso. Entonces eso me parece interesante, como que lleguen obras públicas a esas comunidades, porque sí, ellos pagan impuestos y necesitan ver obviamente obras públicas para las necesidades básicas de los niños, de los adultos mayores y todos en general. Pero ustedes no han notado que por qué están esas obras públicas en Siloé, porque hicieron el Mío Cable. Entonces, si el Estado no hace algo, no hay algo para la comunidad para que se apropie del lugar. Por ejemplo, en el Oriente se hizo el Boulevard de Oriente. Es un trámite pequeño, listo, eso no importa, pero hay recorridos turísticos dentro del Boulevard de Oriente para que conozcan Marroquín 1, Marroquín 2, y para que se le quite como ese estigma que ustedes dicen. Tal vez esta parte del Oriente donde yo trabajé es un poco complicado porque no hay un tejido conector de Oriente a Occidente, y eso es como lo que pensamos plantear en la monografía de arquitectura. Pero aquí dentro de estas zonas, por ejemplo, si ustedes de aquí a Univalle quieren ir a, no sé, Brisas de Comuneros, o sea, no hay una calle directa que los una. Por ejemplo, si van a ir a Valle Grande, eso es una vuelta tremenda. Entonces creería yo que debería haber inversión para que esta zona del Oriente Fuera más fácil acceder a ella. fuese más fácil y para que la comunidad se apropie. Hay muchos trabajos muy buenos aquí, por ejemplo, en arquitectura, pero muchos no han sido explotados. O sea, hay trabajos de revitalización del río Cauca, hay trabajos de planes pilotos para vías, para conectar todo, por ejemplo, esta zona de aquí que es el Corredor Verde. Te hago una pregunta, esos trabajos que tú nos estás hablando, ¿son trabajos de tesis? Sí, de monografías. De pronto no puede suceder que son muy buenos en papel, son muy buenos, pero cuando la persona que hizo la tesis ya se gradúa, ya es como ya, lo hice, me gradué, que es mi objetivo y me voy a trabajar a otra cosa. Lo que pasa es que no hay inversión. O sea, yo puedo hacer un trabajo muy chévere de arquitectura y puedo plantear, por ejemplo, la avenida Nueva Granada, que es la 39, pero si yo no hago lo burocrático que abran un concurso de la alcaldía para esa calle, que yo aplique a la licitación, no se hace nada. Entiendo. Entonces pueden ser muy buenos, pero igual la gente también necesita comer, la gente necesita ir a trabajar. Entonces
sí son muy buenos, pero la alcaldía no le importa lo que hagan las universidades. Creería que faltaría inversión o que, por ejemplo, alguien de la alcaldía o de la Secretaría de Vivienda y Hábitat venga y mire lo que han hecho en la universidad o puedan utilizar esos planes y hacer como algo transversal entre la academia y el Estado. Bueno, mira, estos planes podemos utilizarlos para estas cosas y no solamente elegir a las personas de dedo para que hagan los equipamientos o hagan los tratamientos de ciudad, que eso es lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Bueno, yo tengo que fe que esa entrevista va a salir por YouTube y que alguno de esos personajes la llegue a ver y se le prenda el foco y haga algo por la ciudad de Cali. O sea, esa es la esperanza de esta entrevista, que vaya mucho más de los asistentes que están acá y que sobresalga esa universidad y que toque un puntico. Sí, ok. Siguiendo con mi tercera pregunta, Berlin, quería preguntarte qué límites crees que hay entre lo urbano y lo rural. Bueno, ya como, bueno, hay unos planteamientos que se entrevieron en la monografía. Entonces, resulta que Henry Lefebvre, que fue la persona, bueno, que fue el autor que yo tomé para la monografía, él habla que ahorita la nueva revolución no va a ser en las como dentro del territorio, sino que va a ser dentro de la ciudad. Entonces va a haber una nueva ruralidad. Todas las personas, yo también lo mencioné en la tesis, todas las personas que están en el ámbito rural comenzaron a migrar hacia la ciudad en busca de un futuro mejor. Entonces, ya las personas que están dentro de la periferia no están ni entre lo rural ni entre lo urbano, eso se llama nueva ruralidad. Ellos tienen ciertos aspectos y ciertas costumbres y ciertas formas de vida, que es como lo que tú mencionas, que eso no es ni urbano ni rural. Entonces prácticamente esos límites los pone la alcaldía. La alcaldía en hacer zonas verdes o zonas determinantes para, bueno, hablando dentro del territorio, para que como que la ciudad no se desborde, que es como lo que hicieron en 1940 cuando hicieron toda la autopista suroriental, porque hasta ahí llegaba Cali, pero resulta que cuando hicieron la represa Salvajina, entonces la madre vieja del río Cauca se secó y comenzaron a urbanizar todo el oriente. Entonces, esos límites entre lo urbano y lo rural los pone la alcaldía y los entes de gobierno, pero los límites visibles los pone la misma comunidad cuando se sienta en las periferias y cambia las formas de vida y las formas de habitar el territorio. Por ejemplo, si vos vas a Montebello, Montebello hace parte de la ciudad de Cali. Montebello también es un asentamiento de desarrollo incompleto. Ellos no son un... ¿Se fue? En internet no más que sí, no. Ellos son un asentamiento humano de desarrollo incompleto, pero tampoco son un barrio legal, porque es un barrio que hay remoción en masa, es decir, que en cualquier momento pueden haber deslizamientos o derrumbes como los que han habido en Alto Nápoles, pero al Estado no le importa, pues porque hay gente pobre y no le hace la... Siguiendo, ya avanzando con la cuarta pregunta, quería decirte qué acciones podríamos implementar para reconocer y valorar la diversidad cultural y el desarrollo urbano en lugar de implementar modelos homogeneizadores. ¿Qué acciones? Bueno, como comunidad, ¿qué acciones sería apropiándonos dentro de la comunidad? Por ejemplo, una acción que es un urbanismo diferencial es lo que hacen en el centro de Cali con la calle del Sabor. Eso es una apropiación neta del espacio público. ¿Y qué hizo? La comunidad llegó, se apropió del espacio y ¿qué le tocó hacer a la alcaldía de Cali? No, pues tenemos que regularizarlo porque pues cada viernes la gente va ahí y baila y así. Estamos hablando del espacio que está entre el Boulevard y la cuadra siguiente, que Se llama se llama la calle del Pecado. Sí, esa calle del Pecado. Que antes era
Era una calle en la que igual se ejercía prostitución. Y ahorita estaba viendo en los planteamientos turísticos, ahorita la están promocionando, ¿no? O sea, vengan extranjeros a Cali, vengan a bailar la salsa que se baila aquí. Cuando años atrás yo me acuerdo que ir ahí a Remate de Petronio. Hizo de la misma comunidad, como por ejemplo también la verbena popular del Plan Llorea, que se hace el primero y el 2 de enero, que viene con los arraigos de los carnavales de negros y blancos, porque la comunidad del piano, la mayoría viene del sur del cable, de los carnavales de negros y blancos y los carnavales de Cubense. También he notado que ese tipo de apropiación del territorio se está viendo en un barrio que se llama Ciudad Córdoba, que siempre que hay Petronio, hacen como 4 cuadras, porque como que todas las personas que viven en ese sector, no sé si has escuchado, son de personas del Pacífico, y hacen los remates ahí, y entonces hay los mejores remates en esa. Y llevan muchos años, y ya cuando uno va a Petronio, uno dice, pegamos para Córdoba, que antes pues no se veía, y ahorita ya es como un referente de que ese sitio es la continuación del Petronio, y así se van haciendo nuevos sitios dentro de la ciudad, que ya llevan tantos años que ya se vuelven ese sitio de remate. Entonces esa apropiación la hace la misma comunidad. Derly, te hago una pregunta, ahorita que tú estás hablando como de las migraciones y cómo las personas se sientan en esos territorios, ¿tu familia es migrante? Mi bisabuela fue migrante, ella es migrante de la Cruz Marina. Cuando ella hace, pues supongo que te ha contado la historia familiar, cuando ella hace esa migración, ¿por qué lo hace? Por buscar un futuro mejor y ellos llegaron a Siloé. Ellos llegaron a la parte baja de Siloé porque en Siloé había minas. Entonces mi bisabuelo trabajaba en las minas y a ellos les dieron, bueno, toda esa zona era de minas y los dueños de las minas o los dueños de las haciendas les daban una pequeña parcela a los trabajadores para que pudieran vivir ahí. Entonces los campesinos hacían sus viviendas de adobe, esterilla, guadua, los dejaban vivir ahí y al final muchas personas que habitaron Siloé en esa forma primogenia, luego se les dio como el título de valor de la propiedad. Y te hago una pregunta, cuando tu familia hace ese cambio, ¿ellos notaban de pronto lo que notan ahorita los migrantes nuevos? O sea, ellos llegaron y se apropiaron de la ciudad y dijeron, ya aquí vamos a quedarnos, y sintieron de pronto ese rechazo que sienten ahorita las personas cuando migran. Porque no sé si es igual, ¿no? Yo siento que ahorita las personas que migran siempre tienen un estigma más. Siempre es como, ay, va otro más que llega pues a invadir. ¿Será que se sintió igual? Sí, claro, en ese momento las personas que eran migrantes para Siloé, y bueno, las personas que estaban en San Fernando, en la Merced y en todos esos barrios, iban al convento de las Carmelitas a darles almuerzos los fines de semana a las personas que trabajaban en Siloé, pero solamente iban las monjitas y los curas porque pues las personas de alta alcurnia no les gustaba porque les podían pegar enfermedades que eran llamados piojosos. Hay muchas historias así de Siloé y pues por ejemplo para ir a Siloé había una chiva que los llevaba desde San Fernando, los barrios que eran más centrales, hasta allá a darles almuerzos, o por ejemplo muchas personas que venían de la zona del sur del Cauca, muchos se quedaron analfabetas. En Siloé había solamente una escuelita, pero la escuelita era muy precaria. Sí, era muy precaria. Ok, muy pertinente eso de lo que hablaba sobre la apropiación del espacio. De hecho, también se pueden apropiar incluso en obras nuevas como el Boulevard del Oriente, ¿no? En el sentido de que la comunidad, si se quiere, puede plantearlo no solo como un parque, sino también como algo mucho más cultural, en el sentido de podemos sacar un provecho de esto, incluso podemos generar con este parque un desarrollo urbano como quizás lo ha implementado, lo está implementando Siloé con esa obra pública. Obviamente faltan muchas más para, digámoslo así, desarrollar todo un territorio, porque digamos del oriente hay muchas zonas que necesitan ser intervenidas para una mayor dignificación,
pero básicamente es eso de lo que estabas hablando y viene también de la mano con la quinta pregunta, que es de lo que quería recalcar, y es que si consideras que los proyectos sociales y comunitarios de la población marginada en un futuro contribuirán para el desarrollo de las nuevas generaciones. Sí, claro que sí. Creo que todos los proyectos que se hacen para las poblaciones menos favorecidas o las poblaciones marginadas, suena feo, pero bueno, así es, ayudarán a contribuir como el mejor desarrollo de toda la zona de Cali, porque prácticamente el 80% de Cali es estrato, bueno, lo estoy diciendo así, un estrato inferior que a la mínima que vive en Ciudad Jardín, en Ingenio o en barrios privilegiados. Sí, es que los barrios privilegiados, la verdad, son muy pocos. La mayoría de Cali no cuenta con todas esas infraestructura y todas esas condiciones bien. Entonces se diría que somos la mayoría los Básicamente, privilegiados. estos territorios han logrado también, más que todo, desarrollarse por ellos mismos, más que a veces por acciones de la alcaldía que llegan, digámoslo, cada 15 años a hacer una horita, digámoslo así. Pero, por ejemplo, yo siento que, bueno, yo no soy fanática de Ospina, la verdad, hubo muchas desviaciones de fondos, pero yo creo que fue el primer alcalde que le puso como la mira a las comunidades menos favorecidas. Y como que hubo un cambio en la Secretaría de Hábitat. Un cambio en que, por ejemplo, Cali es la primera ciudad en el mundo en formalizar asentamientos de desarrollo incompleto o invasiones. Y eso nunca antes se había hecho. En Medellín hay cambios que, sí, listo, vamos a mejorar la Comuna 13, pero ¿qué hacen en la Comuna 13? Ponen escaleras eléctricas. ¿Qué hacen en la Comuna 13? No, tumbamos estos ranchos porque estos ranchos son feos y hacemos edificios como tipo, no sé, Bochalema. O sea, ¿ustedes creen que una persona o familias que tienen 7 niños, que tienen sus gallinas, porque por ejemplo si van a Montebello ven sus gallinas y el gallo a las 7 de la mañana, van a querer vivir en un apartamento? O sea, las personas que tienen en su solar su mata de plátano o su Yo he visto hasta marranitos por ahí en la calle. van a querer vivir en, No. en edificios así, ¿no? No, porque eso es no tener en cuenta lo que tú dices. Ese tipo de poblaciones son poblaciones de familias grandes, ¿no? De 3, 4, la abuelita, viven hasta... Igual son las formas de vivir de ellos, o sea, ellos no se les puede imponer, nosotros como urbanistas o arquitectos, que va a ser en un futuro, no les puedes imponer tu forma de pensar o de vivir a personas que ya tienen una idiosincrasia definida. Lo que pasa es que ahorita hay un concepto de progreso y el progreso es cemento, ¿no? Progreso es cemento, el cuadrito ahí de apartamentos, eso sí ya se le llama progreso. Ahorita tener la casa con patio solar, eso ya es monte, eso ya es ser campesino. Que ese progreso se vino fue cuando los gobiernos de Guido y los anteriores privatizaron la vivienda, porque antiguamente, por ejemplo, las casas del Lido o las casas de San Fernando tenían un patio delantero y tenían un patio trasero, tenían una urbanización de viviendas que eran viviendas al menos dignas, no las típicas viviendas de, perdón si alguien vive en Valle Grande o si alguien vive, por ejemplo, en Llano Verde, que son de 3x6. O sea, ¿qué Sí, es eso? que es absurdo. ¿Qué es eso? Y que la pared está compartida con la del vecino, o sea, no hay Es una privacidad. sola pared para el apartamento. Entonces, ese tipo de construcciones las vinieron implementando los entes privados. ¿Y quiénes son los entes privados? Los de las constructoras. Pero tengo entendido que eso era coger un terreno muy grande y hacer muchos apartamenticos y meter mucha gente ahí, porque entonces eso era la forma, ya no hay terreno, ¿no? Ya hay mucha gente. En realidad Cali es tiene uno de los terrenos más grandes y Cali le falta muchísimo. Por ejemplo, la zona del sur, esa zona del sur estaba planeada para personas de escasos recursos, pero resulta que por terratenientes piratas, Constructora Meléndez Bolívar, bueno, después no me entrajo por eso, pero no me importa, Constructora Meléndez y Bolívar, que eran los dueños del terreno, pues les salía mucho más aprovechable venderle las casas Y que las casas van a nacer. o los apartamentos a personas que tenían un alto poder adquisitivo, no a personas pobres que tuvieran menos de un salario mínimo.
Sí, eso te lo cuento porque cuando yo estuve buscando apartamento para comprar, me decían eso, me decían, no, mira, ya en Cali no hay, ya no hay viviendas. Te tienes que ir a Jamundí, te tienes que ir como a las periferias de Cali, pero no hay vivienda dentro de Cali. Y yo decía, no, pero es que yo veo que todavía, no, sí hay, pero los costos son 5 veces, 10 veces más. Si tú quieres vivir dentro de Cali, o sea, unos precios pues... Y si no han notado, solamente los subsidios se les dan a las personas si compran vivienda nueva. ¿Por qué no le dan subsidios a las personas para comprar vivienda usada? Exacto, yo dije, bueno, pues si voy a hacer este ahorro, pues quiero una casa en San Fernando, ¿no? Una casa grande como la que yo crecí, que estoy acostumbrada a vivir toda mi vida. Y me decían, no, tienes que solamente las de estas constructoras y estas casas, y eso era, o sea, yo iba a ver eso y yo decía, no, pues prefiero no tener casa. O sea, son unas cosas... Y yo soy sola, o sea, yo no tengo familia, pues esposo, hijo, y aún así yo sentía que ese espacio era muy pequeño. Entonces, ¿cómo será? Como tú decías ahorita, familias que tienen 4 hijos, se hace cargo de la abuelita, los papás, que son 7 personas, yo no sé cómo hacen pues para vivir en un sitio de eso. Incluso que hay estudios que determinan que muchas niñas tienen mayor probabilidad de abuso sexual viviendo en ese tipo de casas. El abuso sexual no solamente son violaciones, el abuso sexual para niños es escuchar a tus padres teniendo relaciones sexuales porque no hay privacidad y no hay un espacio beneficioso para la infancia. Imagínense, es una forma de no marginación. O sea, bastante complejo, o sea, llegamos de ver un mapeo que no existe todavía, un mapa que ya no representa Cali, a llegar a ver cómo todas estas condiciones de vivienda que afectan a la sociedad. Afectan a la sociedad y yo creo que eso es como lo que ahorita nos pasa a todos, ¿no? Lo que llaman el estrés de vivienda. La otra vez estaba escuchando ese término y yo decía que es el estrés de vivienda y es como lo que tú dices, vivir con muchas personas en un espacio tan reducido está afectando hasta la salud mental, o sea, algo que cualquier persona dirá, es territorio, cierra una casita, pero en serio hasta la salud mental ya llega ahí. Creo que las cosas no son hacer a los nuevos apartamentos coworking o parques pet friendly, porque me parece una pendejada. Creo que lo que de pronto, no sé, quizá una nueva revolución dentro del planteamiento urbano sería cómo nosotros los habitantes nos pensamos la forma en que las constructoras o los grandes entes de poder están construyendo nuestras casas. O sea, si nosotros nos apropiamos, por ejemplo, en sitios como el Boulevard del Río, que el Boulevard no era para que la gente se apropiara de la forma que se apropia ahora. Es más, hay un artículo en el periódico que dice, él está llorando, que fue la arquitecta diseñadora del Boulevard del Río. Si nosotros nos apropiamos de esos espacios, ¿cómo nosotros podemos hacer un alto venga, nosotros no le vamos a comprar esas casas porque a nosotros no nos gustan esas formas de que ustedes nos están imponiendo vivir? Y es más, en las constructoras, si ustedes ven, son los mismos planos para todas las casas. Sí, cuando yo fui a ver, era lo mismo, o sea, no, y lo más chistoso es que te dicen, mira, acá hay un estudio, pero si tú quitas esta pared o le pones panel yeso, ya es otra habitación, ¿no? O sea, te venden te dicen cómo tienes que vivir. Y por ejemplo, cuando tú decías lo del bulevar, ¿te acuerdas que por ahí iba a pasar el mío? Y eso nunca resultó porque la gente veía el mío y como que no, pues quite usted. Y a la final tuvieron que quitar el mío porque eso era para que pasara por ahí. ¿Y cómo crees tú que sería la forma de apropiación? La gente se apropió del bulevar y dijo, no, este es el bulevar y vamos a pasar por acá y eso va a ser de transeúnte simplemente. Y cuando tú decirle a una constructora, mira, no vamos a vivir en estas casas, pero ¿cómo le quita uno el imaginario a las personas que creen que el progreso es eso, lo que yo te decía al inicio? El progreso es yo tener ese apartamento, porque entonces si no tengo ese apartamento soy pobre o voy a pagar arriendo el resto de mi vida. Y también me parece súper injusto porque cuando yo estaba viendo esos proyectos, que estos son alcancías prácticamente que te venden, pero veía los terrenos de las casas de 10 veces el valor, ¿no? Son terrenos muy amplios, donde puedes construir hasta una piscina si quieres. Entonces, ¿cómo quitamos esa brecha, no? ¿Cómo quitamos esa brecha de todo este terreno sí puede ser para estas personas bien, pero ustedes sí métanse en estas alcancías? ¿Cómo le dice uno a una persona, perdón que te interrumpa, cómo le digo yo a una persona como yo, como cualquier persona que que quiere vivir en una casa propia, que esa no es la indicada, cuando no hay más, cuando tu salario no te alcanza para comprarte otra cosa? O sea, es eso, no tener nada.
Yo creo que, bueno, eso se llama romper la burbuja inmobiliaria. En los últimos años, pues ustedes han visto que en Cali, bueno, en Colombia, la inflación ha estado terrible. Antes tú comprabas la casa por salarios mínimos legales vigentes, ¿cierto? Cuando tú ibas a la constructora te comprabas la casa así. Pero resulta que como el salario mínimo está tan elevado cada año, ahorita la constructora te vende la casa por salarios mínimos legales vigentes al año de escrituración de tu vivienda. Es decir, que te dicen que esta casa cuesta 130 millones, pero el año de escrituración de tu vivienda es por ejemplo, estamos en 2024-2028, ¿cierto? ¿Cuántos son los salarios mínimos legales vigentes de 2028? Tú no sabes cuánto va a costar tu vivienda. Prácticamente tu vivienda va a subir de precio cada año, aunque tú hayas pactado las cuotas cada año. Por 15 años. No, primero tú pagas la cuota inicial. Ajá. Entonces tú pagas la cuota inicial, es decir, de 800.000. Pero resulta que cuando vas a escriturar la casa no te va a costar lo mismo que cuando te dijo la constructora. Esas eléctricas están chiquitas abajo. Desde el año pasado, cuando cambió tanto el salario mínimo, que subió hasta 1.300.000 ahorita, muchas personas han desistido de su vivienda. Entonces muchas constructoras se han quedado sin vender las casas porque las personas ya no tienen cómo pagar las casas. Entonces, creo que esa es una de las formas de decir, venga, no nos está sirviendo lo que usted nos está ofreciendo, porque nosotros no tenemos cómo pagar eso. Y Derly, ¿cómo harían las personas de esos sitios que tú hiciste en el mapeo? ¿Cómo harían esas personas para decirle al gobierno, así como nosotros le podemos decir a las constructoras, no nos interesan estas casas porque no son dignas de nosotros? ¿Cómo harían esas comunidades para decir, no nos interesa que ustedes nos vengan a cambiar nuestras formas de vida? O sea, si quieren mejorar nuestras condiciones, mejórenlas, pero déjenos vivir con estas estructuras de vivienda que nosotros tenemos, como las que tú mostrabas al inicio, que es con estas formas, con estos tejidos, con estos elementos, con estos materiales. ¿Cómo harían ellos para decirle, nosotros existimos, somos parte de Cali, somos este territorio, pero queremos seguir viviendo así? Lo que pasó en el paro y lo que pasó con el asentamiento Brisas de Las Palmas. La comunidad se unió, tuvo líderes y fueron a la alcaldía diciendo, nosotros existimos. Y también hubo una presión muy, muy alta por parte de la Universidad del Valle, con la profesora Ángela María Franco, que ella los visibilizó. Ella comenzó con congresos internacionales mostrando todo el trabajo que se hacía, y la misma academia, que nosotros como universidad pública podemos hacer esos pequeños cambios para ellos. Entonces esa fue una de las formas en las que ellos se mostraron ante el Estado y por la que el Estado ahorita los va a formalizar. Pues por ejemplo, con Sandy, que creo que está de acuerdo, este tipo de hacerte a ti esta entrevista y poder que las personas vean esta entrevista es también como buscando eso que tú dices, esa visibilización de, mire, en la universidad está pasando esto, en la universidad una persona como Derly, una mujer que estudia arquitectura, que estudia filosofía, que tiene su empresa, está haciendo esto. Pero no queremos que tu tesis quede ahí en el papel, archivada en la biblioteca, sino que la comunidad diga, mira, esa gente de Univalle, esas personas que están estudiando 5 años una carrera, tienen unas ideas súper valiosas y que las podamos mostrar. Esa es como la idea que yo considero que es esta clase, esta entrevista. O sea, no, que tú no te quedes aquí como la graduada que ya vas a colgar ahí el diploma en tu sala, sino que mira, Derly está haciendo algo que es súper importante, es mostrar que el mapa de Cali ya no es lo que es, que ya es otro mapa, que ya hay que cambiarlo, y al cambiarlo pues hay que poner más atención a esos lugares, hay que ir y decir, bueno, ¿qué necesitan para ser parte más de Cali? Entonces yo creo que por eso es tan valiosa esta entrevista, porque es mostrarle al mundo lo que personas como tú están haciendo. Siguiendo la compañera. Bueno, Derly, mira, yo quiero salir un poquito de tu tesis, que a mí me parece súper importante, pero considero que tú, aparte de haber escrito esta tesis, tienes muchas más cosas. Yo a ti te admiro muchísimo, tú me pareces una mujer muy empoderada, y quisiera mostrarle al resto de las personas, al resto de las mujeres que ven esta entrevista, tus otros logros, ¿no? Tú eres, como decía al inicio, eres estudiante también de arquitectura, te acabas de graduar de filosofía, y aparte de eso tienes
una empresa que se llama Vintage Lab, que hablabas al inicio, que empezó pues como, de ahí también empezó tu tesis, que es como vender ropa. Yo quería preguntarte, ¿cómo te surge esta idea de negocio? Para que todas estas chicas que nos ven o que nos van a ver a futuro, sepan que es posible estudiar 2 carreras al tiempo y aparte de eso ser empresaria, y me parece súper importante también contar esta otra parte de ti. Yo aparte de estudiar arquitectura y filosofía, pues tengo un emprendimiento que se llama Vintage Lab. Lo creé en 2018 cuando yo trabajaba en monitoría aquí en mi valle, pero mi mamá tuvo un accidente automovilístico y se quebró la columna vertebral, entonces no podía pagar la universidad. Entonces, ¿qué más sabía hacer? Entonces, lo único que yo sabía hacer era coser ropa o aparte de enseñar. Pero enseñar me ocupaba prácticamente más de la mitad del tiempo y no podía poder a mi mamá. Entonces, así fue que creé el emprendimiento. Comencé a coger ropa usada y comencé a crear nueva ropa y la comencé a hacer o a vender hasta por mi Instagram personal, y luego de eso creé un Instagram solamente para ventas y comencé a subir lo que iba haciendo. Y ahí fue que pues comencé a crear el emprendimiento, perdón, y con eso fue que me pagué la universidad. ¿Vieron, chicas? Por eso me pareció, les voy a comentar algo así súper rápido. Esta entrevista que yo le estoy haciendo a Derly, me dijeron no la haga, no es importante, enfóquese en la tesis de Derly porque es ropa. Pero yo quería mostrar esa otra parte de ti, quería mostrar tu parte humana, quería mostrar esa berraquera, porque en serio me parece es muy berraca, y porque yo también como emprendedora y también estudiante del tiempo, sé lo difícil que es pararse y estar en esa posición. Entonces te quería preguntar, ¿cómo fue tu experiencia en crear una empresa, primero siendo mujer, más que era una de venta de ropa de segunda, que hay mucho tabú acerca de eso, y cómo llegaste a poder vender, o sea, ropa de segunda, el tabú, siendo mujer, empezar empresa, estudiar 2 carreras al tiempo? Marica, ¿cómo logras hacer todo eso? Pues lo de la ropa, ¿cómo llegué a hacerlo? Pues comencé a subir las prendas que tenía en el espacio de tiempo que me quedaba. En la mañana cuidaba a mi mamá y en la tarde tomaba las fotos y en la noche publicaba. Siempre en la noche comienzo a publicar. Entonces, ¿te parece que ha sido difícil por ser mujer o te parece que ha sido bien? Me parece que es más difícil ser mujer dentro de la academia que vendiendo cosas. Sí. Porque siempre en la academia te tratan como niñita o como que tú no sabes ciertos temas o por verte muy joven. Y vender es algo un poco más, creo que impersonal por redes sociales. Entonces a la gente le importa más que esté bonito a quien hay detrás. Pero lo de la ropa usada sí fue algo como, en ese momento la ropa usada era algo como que traía malas energías. Sí. Me pareció una bobada, pero pues al final yo como que no, mira, yo lo hice así, entonces tenías que añadirle valor agregado a la prenda, dónde venía la prenda, cómo se hacía la prenda, cuántos años tenía la prenda, y si era una marca como exclusiva, pues se vendía mucho mejor. Vale. Otra pregunta, Derly. ¿Consideras que tu formación académica de arquitectura y filosofía han influenciado en el tipo de ropa y accesorios que vendes? Lo digo porque yo noto en tus fotos que tu ropa tiene como muchos diseños tipo arte, entonces tiene impresiones de arte, sí, o tiene cortes asimétricos. Entonces yo digo, ¿será que es por la influencia de la arquitectura? Claro, la influencia no solo de arquitectura, sino también de filosofía, con respecto a los gustos adquiridos que uno va teniendo dentro del marco estético, o como la estética que uno va vendiendo, tiene demasiada influencia. Y pues prácticamente es como lo que a mí me gusta, las cosas geométricas, raizales, o las prendas con toques renacentistas. Derly, quisiera que le dijeras a las chicas que vayan a ver y a los chicos obviamente también, ¿cómo logras sacar a flote tu carrera de filosofía, seguir con arquitectura, seguir con tu empresa y no morir en el intento? Pues la verdad no sé cómo lo hice. Filosofía yo no la iba a continuar, pero cuando me topé con Lefebvre fue como que bueno, esto puede ser una buena tesis.
Entonces ahí fue que hice el ingreso y terminé filosofía porque fue la primera carrera que yo comencé. ¿Qué iniciaste? Sí. Y con la arquitectura es una carrera muy pesada y Muy compleja. al principio me frustraba mucho porque no podía rendir como rendían mis compañeros, es decir, matricular las 7 materias cada semestre. Entonces muchas veces me tocaba matricular un taller o otras materias, o un semestre sí lo veía completo, el otro no, hasta me tocó veranear muchas veces. Entonces yo creo que es más cuestión de constancia y de perseverancia, como que no me rindo y seguir haciéndolo, no importa el tiempo que te lleve terminar las cosas. Eso lo pregunto para que los que vean esto, porque hay muchas personas que no puedo y se salen de la carrera, y es para que vean que sí se puede, que no siempre es lo que tú decías. A mí me pasa igual, yo ya debería estar graduada porque no puedo matricular todas las que quisiera. Entonces, por favor, las chicas que vean esto, no se salgan, sigan, sean constantes. Y nada, voy a dar espacio al público que está acá presente, que nos acompaña, así, gracias, por si le quieren hacer preguntas a Derle ¿O alguna inquietud? o alguna inquietud, algo que le quieran preguntar. Dale. Remitiéndonos un poco nuevamente a la tesis, me parece curioso todo lo que has mencionado y sobre todo cuando se mencionó la parte estética, sería interesante como saber cómo tratas, como quien dice, lo bello y lo feo de lo que pudiste recorrer y lo que a tu percepción otras personas consideran estos lugares como en últimas barrios populares, que en efecto son, pero que está muy clara la distinción entre zonas privilegiadas. Entonces, cómo convergen de alguna manera estas, no sé si llamarlo estéticas alternativas, pero de alguna manera, ¿cómo tratas eso y desarrollas eso en tu tesis? Bueno, en la tesis hay un apartado que se llama Ejemplos de producción del espacio hacia áreas de un espacio diferencial. Entonces yo ahí nombro como los ritos y las identidades de la arquitectura feísta. El hecho de que algo sea feo no quiere decir que sea malo. Humberto Eco lo mencionaba en la historia de la belleza y la historia de la fealdad. Y sobre todo me remito a la historia de la fealdad. Puede que a ustedes esto les parezca feo, no está compartiendo la imagen. A mí me parece que solo le falta pintura y ponerle los vidrios, ya queda Esperaban que no perfecto. estaba compartiendo la imagen. Que creo que porque se ha ido el internet. Entonces, esperamos. Listo, esto. Este es como el capítulo. Dale un momento que se está cargando. Ya, listo. Eso. Resulta que hay un fotógrafo que se llama Kurt Hollander que vino en 2021, justamente como para la terminación del paro, y comenzó a hacer esa comparativa estética que había en Cali. Resulta que a este fotógrafo americano le parecía bella la forma de las construcciones progresivas dentro de la ciudad de Cali. Eso es algo que no se ve en Estados Unidos, eso es algo que no se ve en Europa, que son construcciones progresivas. Es decir, que vos en el primer piso de tu casa, según las necesidades, bueno, según el poder adquisitivo que tengas, vas a construir tu casa, ya sea con ladrillo, con pared, lo que sea. Pero, ¿qué pasa en el segundo piso? Si una familia de escasos recursos no tiene el dinero inmediatamente, pues va a recurrir a otras formas de construir vivienda. Las puede construir en madera, bueno, eso se llama construcción progresiva. A él le parecía muy interesante como esa dicotomía que había en la ciudad de Cali entre las construcciones muy homogeneizadas y las construcciones progresivas, y como ese cambio de estética que había dentro del paisaje. Entonces, ese tipo de belleza o de fealdad o de, por así decirlo, no sé cómo llamarlo, pero
bueno, el profesor Franz una vez me mencionó que si, por ejemplo, nosotros como arquitectos hacíamos o planificábamos la ciudad, esa forma de apropiación de la misma comunidad para mí iba a ser un poco agresiva y le decía que no, que para eso no hacía arquitectura, para que las personas se apropiaran de ella y la transformaran según las necesidades de sus habitantes, como lo decía Italo Calvino en Ciudades Invisibles. Hay una ciudad que es muy parecida a Cali que se llama Zenobia y la ciudad siempre se va transformando según las necesidades de los habitantes. Y esa estética es la que hace un tanto bella como la ciudad de Cali. Y eso también se ve como dentro de las periferias o por ejemplo dentro del museo, dentro de la ¿cómo se llama? El monumento a la resistencia. Ese monumento pues para mí puede ser, aquí yo lo menciono, acá, en este pedazo. Para unos puede ser street art, pero para mí puede ser considerado, yo lo mencioné en esta parte, dadaísta. Aunque los Dada ya murieron, pero para mí es una construcción dadaísta, que es como todas las dicotomías y todos los entretejedos que tiene la ciudad de Cali para crear esa estética. Y no solamente es en la ciudad de Cali, creo que prácticamente todas las ciudades de Colombia tienen como ese mismo marco referencial de que hay periferias olvidadas y la comunidad. Pues por ejemplo yo hice un trabajo en Bucaramanga que gané una mención de honor en Latinoamérica en el que en Bucaramanga pasaba exactamente lo mismo. La periferia estaba marginada, pero ellos por medio de sus escaleras y su forma de habitar comenzaron a construir esa estética imaginaria, bueno, esa estética que la hacía bella, pero a la vez fea para los ojos del que la miraba. ¿Alguna otra ¿Vas a pregunta? preguntar algo? No, muchas gracias por tu presentación. Yo quería, y por la entrevista también a los compañeros, yo creo que está bien logrado. Muchas gracias. Yo quería hacer, bueno, más que una pregunta, o se podría considerar una pregunta, y es el concepto de multicultural. Yo crecí en Valle Grande, por eso dije como... es muy real lo que tú expones con respecto a lo de la privacidad y que realmente son casas en las que pues directamente uno no tiene privacidad porque está escuchando o los regaños que le está haciendo la vecina al hijo de la otra persona. Hace mucho tiempo no vivo allá, hace aproximadamente 8 años, no vivo en Valle Grande, pero cuando yo volví al territorio, hace poco, yo recordaba, de alguna manera lo recordaba más grande, ¿no? Pero no, o sea, no, o sea, a pesar de que pues, me reconocí como el barrio, o sea, con el barrio, y también como persona que creció en el distrito de Agua Blanca, quería resaltar que en Cali no existe como esta unión de lo que es Cali. O sea, los del distrito son los del distrito, los del sur son los del sur. Y eso genera muchas rupturas a la hora como de compaginar una Cali o sea, que en Cali hay mucha gente, hay muchas personas que vienen de muchos lugares, que emigraron acá. Por ejemplo, mi mamá está de estrato como, como, como homogéneo.
o sea, ahí hasta cierto punto no sé si esto se podría considerar como algo negativo o algo positivo. Lo que sí hay que resaltar es que Cali no es homogéneo, hay muchas personas que vienen de muchos lugares y esto pues hace que Cali sea multicultural precisamente. No sé si en eso estabas pensando al momento de hacer como este mapeo de territorios que no son reconocidos propiamente dentro de Cali. Hace muchos años, esto también genera, bueno, yo diría que pasa en la mayoría del territorio de Valle del Cauca. Yo ahora vivo en el municipio de Candelaria, pero en el corregimiento de Villa Gorgona, y propiamente no hay como esa, a pesar de que somos un municipio, no hay ese reconocimiento de un candelareño unido. O sea, no, es como nosotros somos de Villa Gorgona y ellos son de Candelaria. Yo soy del distrito, ellos son del sur de Cali. Ellos son de Siloé, ellos son de Menga. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál es el reto grande, ¿no? Que es muy pretencioso hablar del reto grande de reconocer al otro en su alteridad, de reconocer al otro como parte de la ciudad, como hacemos parte de lo mismo, pero somos diferentes, reconocer la diferencia en el otro. Entonces, pues, como aporte y también como pregunta, como para pensarnos cómo reconocernos como diferentes, pero también como iguales. Sí, yo creo que digámoslo así, como muy no hay como que tienen como que su propia, ¿no? Como que a nosotros no queremos entrar, entonces también considerando de los estratos que se ven como, digámoslo así, en el siglo XX en Colombia, para conveniencia de, y digámoslo así, se supone que las ciudades se dividen en comunas. Bueno, hay supuestamente Cali, no sé si ya es distrito especial, ¿no? Entonces se supone que ya las comunas tienen un cierto presupuesto para mejoramiento, ¿no? Pero, digámoslo así, yo siento que también eso, digámoslo así, nos ayuda a aislarnos más como, digámoslo así, ciudad, ¿no? O sea, deberíamos avanzar todos progresivamente y no como una y otra avanza más que otra y se ve esa disparidad entre la ciudad de un lado a otro, ¿no? Eso pasa mucho también hilando ideas de la estética, porque yo viniendo del distrito y viniendo al sur de Cali o viendo las casas de Valle del Lili, es como que, uy, pero ¿esto qué es? O sea, hay 2 baños en las casas, como hay 3 habitaciones, ¿cómo es esto posible? Es como que, ¿cómo es esto posible? No, la pared, yo realmente tengo privacidad en mi cuarto como para reconocerme o para dignificarme como persona, ¿no? También hace parte de mi privacidad. Entonces, precisamente hilando ideas de la estética también, que pues, o sea, esto no tiene relación directa aparente con lo bueno y lo malo, sino como que hace parte del marco conceptual en el que uno creció. Pues uno creció escuchando los gritos de la vecina directamente, y uno entra a los barrios, a Mazamorra, exactamente, o el Cholado, y en la noche pues en la cuadra jugando fútbol, inclusive pues en barrios un poco más del distrito, pues ya más delincuencia, ¿no? La peligrosidad, o sea, éntrese temprano porque le puede pasar esto, no salga a la otra cuadra, no vaya a la zona verde, y es como que en temas de la estética uno no reconoce o no se reconoce como parte de Cali cuando va a otros barrios diferentes, cuando uno no es capaz de reconocer
las formas en las que el otro creció, porque directamente no tengo manera de acceder a ellas porque yo crecí aquí. O sea, yo crecí aquí y realmente es muy difícil ponerme en el contexto, como por ejemplo Valle Grande, ¿no? Casas sumamente angostas, con una pared, cuadras replegadas, un montón de cuadras, hay una calle en medio, hay varios parques. Entonces, como salirme de ese contexto para ponerme en otro contexto, como por ejemplo Siloé, es muy difícil. Entonces yo no reconozco esa estética como parte del distrito, o sea, y también como parte de Cali. Entonces yo haría las aseveraciones, un poco aseveraciones como muy fuertes, de que uno ya no se reconoce como parte de Cali, porque Cali directamente es donde uno creció, ¿no? El distrito. Entonces cuando yo pienso en Cali, yo pienso en, bueno, Valle Grande, pero más allá de ahí, inclusive el centro comercial Río Cauca, uy no, qué feo eso, qué feísimo. Eso fue un intento no sé qué fue, pero eso terminó muy mal. Terminó demasiado mal. Entonces, como para hilar un poco las ideas de esta ruptura entre diferentes, que realmente somos iguales, y también con el tema de la estética. Vea que me parece interesante el hecho de que marques mucho como las formas de habitar y que nosotros, listo, somos diferentes en cuanto a cómo es nuestra vivienda. Pero, por ejemplo, si yo a vos te veo en la caldera del diablo o te veo a ti en la calle del pecado, yo no tengo ni idea que vos vivís del distrito. Claro. O sea, pero son esos espacios diferenciales que ha hecho la misma ciudad de Cali y que la misma comunidad se ha apropiado. Por ejemplo, el Festival Petronio Álvarez es de la gente del distrito, de la gente que vende. Por ejemplo, yo no sabía que en el distrito vendían arrechón y vendían tupacatres y vendían todas las cosas durante el año. Yo pensaba que solamente eso lo vendían en el evento, pero no, eso se consigue en las licoreras. Entonces, como que esas formas de reunión o de esparcimiento de producción espacial hacen que esa multiculturalidad de Cali se una y como esas fronteras invisibles que prácticamente los mismos entes gubernamentales nos han establecido se ven bifurcadas. Y por ejemplo, ahorita lo que pasa, no sé si vos de pronto vas a la gruta o vas al bulevar a estar ahí, a esparcirte. O sea, ahí no hay diferencia entre quién, ahí están todos. Ahí están los del Peñón, ahí están los que viven en el sur y están los que viven en el distrito. Pero me parece, creo que de pronto, como que esa diferencia es lo que yo quería demostrar dentro de la multiculturalidad de Cali, que no solamente es como embellecer la pobreza, sino que miren, necesitamos que existan medios o mecanismos para mejorar la vida de los habitantes. Eso era lo que como que quería plantear en la monografía. Y pues creo que hay una parte que eso era lo que lo quería mostrar. Esto fue el apéndice de los desalojos de Cali. Yo no sé si muchos lo vieron o estuvieron allá. Estos fueron los AIDA desalojados, que fueron Palenque, Siete Palos, Estambul, Villa Victoria y Cauquita. Y estas fueron las fotos de los desalojos del distrito, que yo estuve pues, presenciándolo en ese momento. Y fueron algunas como de las personas que fueron desalojadas en ese momento, que muchas se fueron a los Andes, otras a unos asentamientos, unos hacen unas invasiones que quedan cerca de Ciudad Córdoba, Llano Grande, entonces todas esas personas fueron desalojadas y fue algo que yo quería visibilizar porque solamente los medios locales pasaron esto y los únicos medios locales que lo pasaron fueron el periódico en internet. Y bueno, de esas personas, muchas de ellas no tengo contacto en este momento, pero sé que la mayoría fueron desplazadas para otras zonas de Cali. Te hago una pregunta. ¿Esas personas que fueron desplazadas se justificaron en el desplazamiento diciendo que estaban invadiendo terrenos que eran de alguien más? Resulta que el terreno que era de alguien más es paréntesis. Cali tiene, ustedes saben que Cali tiene muchas zonas verdes y zonas para habitar, ¿cierto? Resulta que dentro de la Constitución y de lo que nos dejaron los españoles existen ejidos. Los ejidos son establecidos para
construcción de viviendas para personas de escasos recursos o para cultivos propios, que fue lo que nos pasó en el paro, que por ejemplo en el paro muchos se quedaron sin huevos, pero en mi casa no había huevos porque resulta que aquí todo lo importan y todo está prácticamente monopolizado por el monocultivo de la caña de azúcar. Entonces, bueno, estas personas estaban en un ejido que se llama La Aldoveda, pero resulta que ese ejido fue en los años 50, apareció por arte de magia un dueño que no debería ser un dueño y resulta que el dueño es de una familia muy prestigiosa aquí en Cali. Lo de siempre. Entonces resulta que pues al dueño no le gustaba a la gente pobre y dijo que los tenían que sacar de ahí, que ese terreno era de él y pues terminaron sacándolos. Y eso fue lo que pasó con ellos. A los demás no los desalojaron, que fueron los de los ADI que yo marqué, porque eran propiedad de los de acá, porque esto es propiedad del Estado. Pero este ejido de acá, ese ejido de ahí tiene papeles, pero los papeles son fraudulentos, pero como lleva tantos años no se puede hacer nada y pues ya esa tierra se apropió. Pues como todas las tierras de Cali, que siempre les aparece un dueño misterioso que nunca antes tenía, pero... Entonces por eso lo sacaron. ¿Tenemos tiempo para más preguntas? ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Adelante. Pues yo quería saber tú qué piensas de esta construcción, esta, no sé cómo llamarla, urbanización que están haciendo, eso que se llama Ciudad Paraíso, que es como en el centro, estos cambios que están haciendo ahí, como que tienes como toda esa comprensión tan amplia y tienes tanto conocimiento histórico también de cómo se ha ido construyendo la ciudad. ¿Tú qué piensas de eso? ¿No? O sea, uno, como que uno pasa por ahí, uno no sabe muy bien eso hacia dónde va y qué se está pretendiendo, porque desde un principio pues lo muestran como Bonito, muy bien, el pero sí, se siente una suerte como de reserva frente a eso. hay algo muy bueno, hay un pensamiento muy filosófico dentro de los renders, y es que los renders que ustedes les dan de las constructoras son el paraíso perfecto, pero es prácticamente una ilusión. Respecto a Ciudad Paraíso, en muchas, uno me parece chévere que traten de intervenir el centro de Cali, porque listo, el centro de Cali, ustedes saben que en los últimos años se ha venido como... Las ollas. No, se ha venido modernizando o ha venido cogiendo influencia en el sentido de que, bueno, sabemos todo que Cali es rumba, ¿no? Comenzaron las discotecas de 60 y todo eso, entonces el centro de Cali comenzó como esa afluencia nocturna y hicimos apropiación del espacio de lo que nos plantearon, porque antes el centro de Cali había viviendas, ¿cierto? En el Calvario y todo eso había viviendas. Pero resulta que todas esas viviendas las fueron desmantelando y fueron haciéndolo gracias al plan piloto de que la ciudad debía ser una ciudad dormitorio, es decir, que en el centro de la ciudad hubiesen el CAN, la alcaldía, estuvieran como los centros de poder y solamente la gente fuera ahí a trabajar, pero la gente debía ir a vivir en las periferias, ¿no? Pero resulta que eso no funcionó, pues porque nosotros no somos así. Y comenzaron a poblarse de habitantes de calle, que eso fue lo que pasó en el Calvario, en Sucre, en San Pascual. Pero resulta que cuando comenzaron a comprar esas manzanas, la ENRU, yo estuve en una de las discusiones de la ENRU para comprar San Pascual, les compraron las viviendas a esas personas a precio de huevo. O sea, en comparación a lo que están vendiendo ahorita los apartamentos de 200 millones de 3 habitaciones. Y que las casas eran gigantes, esas casas son gigantes porque mi abuelo tenía una de esas casas y tenía como 7 habitaciones, patio delantero, y les pagaban una miseria. Les pagaron una miseria y muchos de ellos eran abuelitos, personas de la tercera edad. Ahora bien, una cosa es que está bien que modernicen el centro de Cali, está muy bien que se quiera aprovechar ese espacio para vivienda, porque eso lo hacen las grandes ciudades, para que el centro no se convierta en un cementerio como lo teníamos hace todavía, pero hace como unos 7 años. Pero que también está aprovecharse de las personas
y les compraron unas viviendas, no sé, en 80 millones, no sé cuánto. En ese momento, ¿usted cree que con ese dinero podían comprar una casa digna en Cali o en otra zona? O sea, le digo, una, digamos, ustedes no sirven, chao. Está bien que se haga ciudad paraíso en lo que yo pienso. Creo que se va a mejorar mucho el centro de Cali, pero no sé cómo lo vayan a implementar. O sea, no sé si va a pasar como en Medellín, que eso se va a volver gentrificación y que esos apartaestudios los van a alquilar a los extranjeros. No sé qué vaya a pasar porque resulta que está muy cerca está muy cerca San Antonio y está cerca el Boulevard del Río y está cerca la Tertulia. Y lo otro es que esos apartamentos tienen permiso para rentas cortas. Ahí en el aviso para venta lo dice. O sea que fue más un negocio que realmente brindar una vivienda a las personas. Fue más un negocio. Pero sabes también que he notado con la pregunta de la profesora Ana, que ya están construidos la primera torre, pero aún no están ocupados. He visto como 4 ocupaciones y el resto está desocupado. Todos se vendieron. Y muchas personas con las que yo hablaba, porque yo trabajo mucho en el centro, me decían que, por ejemplo, con lo de la ropa de la segunda que a ti te pasa, que está como lo de las energías, mucha gente decía, yo no compraría apartamento ahí porque como ahí estaba la olla y ahí encontraron excavaciones de brujería y eso era pues el demonio estaba ahí centrado porque ahí estaban todas las ventas de drogas, prostitución y todo, entonces eso tiene una energía súper densa. Y me decían, yo no viviría ahí porque ahí es como ir en un cementerio, ahí hay gente enterrada, me decían, ahí los que mataban los enterraban. Sino que es que la constructora tapó eso. Entonces eso es uno de los imaginarios que yo he hablado con muchas personas. Entonces no sé si es por eso que no han evitado esos apartamentos o no los han podido vender. Y aparte que muchos se niegan a vender, ¿no? Alrededor hay muchas casas que todavía no han podido tumbar porque no desocupan, dicen que no venden. Tú como arquitecta, ¿qué piensas que va a pasar con esas personas que se niegan a vender? Las van a terminar sacando porque el bien común permanece individual. Las van a terminar sacando y si no van a querer vender, entonces les van a comprar sus casas a un precio muchísimo menor que los que vendieron acá en San Pascual. Y el hecho de que no hayan habitado los apartamentos es porque pues muchos los están remodelando y otros los compraron para hacer Airbnb. Ah, ok. Porque yo creo que una familia no va a comprar una casa de 200 millones de 2 habitaciones, o una habitación y la otra que es como un estudio, o sea, prácticamente una parte de estudios. Eso del bien común pasó en la vía Cali Candelaria. De hecho, pues Candelaria hace mucho tiempo, pues era un solo sentido, bueno, un solo sentido, no, una sola vía y al lado habían realmente casas muy grandes y esas casas, pues en la primera planeación, pues, o sea, la comunidad estaba directamente afianzada en no venderlas, pero al final, pues, o sea, es como que tanta presión del gobierno como del bien común, porque, pues, o sea, realmente la vía era muy peligrosa, habían demasiados trancones, hay mucha gente de Candelaria y de Villagorgona, por ejemplo yo que vengo a la universidad, gente que viene a trabajar dentro de la ciudad, entonces por toda esa presión terminaron vendiendo esas casas y eso directamente se convirtió sí como, o sea, se urbanizó más, por así decirlo. Villagorgona y Candelaria antes eran como una suerte de pueblitos, mini pueblitos, exactamente. Sí. Y ahora hay toda una urbanización llamada Los Ángeles, La Victoria, y el centro de Candelaria sigue siendo más pequeño que el corregimiento vecino, que es Villagorgona, ¿no? Entonces hay mucha urbanización, muchas torres de apartamentos, muchas casas pequeñas. Por la nueva vía, ¿no? Que si no existiría la nueva vía, pues no se habría abierto esta posibilidad de como urbanizar más el corregimiento y el municipio. Ah, bueno, muchas gracias. Creo que no hay más preguntas, ¿cierto? Entonces, bueno, podemos dar por terminada la entrevista con Derren.
En serio que fue un placer haber estado contigo, haber podido hablar de tu tesis, de tus cosas personales. Estoy muy agradecida. Muchas gracias y para una próxima, para cuando ya este proyecto esté ahí en la alcaldía Sí, ojalá llegue, ¿no? y ya podamos invitarte para que nos digas, ya fue. Ya, vaya. Muchas gracias a todos ustedes por haber venido y nada, gracias. ¿Y se puede comprar tu libro? No, yo solamente lo dejé en la biblioteca, yo te puedo pasar el link. Aunque yo iba a sacar unas copias para el profesor Zúñiga. O sea, uno puede acceder a través de la... Sí, Pero me gustaría con los mapas, o sea, me gustaría una copia que tuviera todo. si yo iba a hacer, pues esta semana estaba sacando porque esa doble carga, o sea, los mapas quedan de este tamaño. Entonces, Te puedo dar mi teléfono y me avisas si yo te transfiero para que me saques una copia. sí, Gracias. Oye, yo, decirme la O sea, entrevista. no se puede acceder a través de oye, la muchas gracias. web. Pasar el link, porque yo no sé si la han publicado.